Y vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre amado, hermoso Dios, te damos gracias, Señor, por este momento en que podemos estar reunidos, Señor, para escuchar, escudriñar, escuchar la voz de tu Espíritu, Señor, en tu palabra. Señor, queremos cada día tener oídos espirituales, agudizar, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento, Señor, y recibir tu palabra. Y, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a vivirla cada día, a que todo lo que recibimos, Señor, en nuestro corazón no solo quede ahí, sino la pongamos en práctica y ser transformados, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es vida. Te damos gracias, oh Dios, y que en esta noche te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos revele y nuestro entendimiento, Señor, sea renovado. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, hermanos, quiero compartir con ustedes las enseñanzas de Jesús que está escritas acá. Empieza en Mateo 6, empieza dando unas recomendaciones, una enseñanza específica, y dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Específicamente está empezando Mateo hablando de humildad. Dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Específicamente está hablando aquí de humildad, porque de todo lo contrario que habla sería pues orgullosamente haciendo ver que uno da, haciendo ver que uno es justo. Y porque siempre yo lo pienso y digo, ¿por qué habla ciertas cosas antes de hablar la siguiente? ¿No? Nosotros tenemos que, cuando vemos la palabra de Dios, tener muy en cuenta qué es lo que nos está antecediendo a lo que nos quiere enseñar el Señor. Seguido a eso dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En varias oportunidades está diciendo: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué recompensa será? No. La recompensa, dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Acá está hablando, ellos están con ese orgullo de ser vistos por los hombres, pero la recompensa que está hablando Dios aquí es lo que Él va a hacer con cada uno de ellos. Dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál será la recompensa de Dios al orgulloso? ¿Qué dice la palabra? Dice que al altivo lo mira de lejos. Después dice, dice el Señor que al humilde el Señor lo recibe, ¿verdad? Y al que comienza a hacer notorio lo que es, eso es orgullo. Que vean lo que es, que vean lo que da. Entonces todo eso está hablando cuando Jesús va
enseñar oración y va a hablar de la oración. Entonces quiere decir que nuestra oración, si no estamos aprendiendo la humildad y siendo transformados, quitando de nosotros toda altivez, todo orgullo, nosotros tenemos que estar detrás de ese cambio en nuestras vidas, como yo les decía en estos días, ¿no? Nosotros y anoche tenemos que examinarnos nosotros mismos cómo es nuestra actitud, porque nosotros sabemos. El hecho de que de repente uno se ciegue y no se dé cuenta de las cosas que uno hace es un poco difícil, porque uno se va a dar cuenta con qué intención lo hace, ¿no? Entonces, lo que el Señor está enseñando acá está antecediendo que para llegar a la oración, por eso es que lo sigue diciendo, como cuando ores no seas como los hipócritas. Entonces acá Dios está preparándonos para que nuestra oración sea efectiva. Entonces hay algo que cambiar en nuestras vidas para que nuestra oración sea escuchada por Dios. Entonces, verdad que como para que sea un poquito más entendido, o sea, nosotros sabemos cuál es la intención. De repente a mí me dicen que ore, y si yo comienzo a cambiar de voz, a cambiar de tono, a usar palabras difíciles, o sea, ya es algo que estoy luciéndome lo que tengo que hacer. Eso no va a llegar a Dios. Más explicado, es así. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces dice, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, ¿no? Para que por ahí alguien diga, wow, qué lindo ora. Entonces nosotros más bien tenemos que decir, ay, Dios me libre de que alguien me vaya a decir qué bonito ora, porque si no, ya estoy orando bonito para los oídos de la gente, no para Dios. Esas cosas nosotros podemos corregir y nos podemos dar cuenta, porque lo que nosotros hacemos es como en un espejo. Nosotros podemos darnos cuenta. Y acá está enseñando el Señor algo de la oración para que esa oración sea escuchada, porque después nosotros podemos decir, yo tanto oro y el Señor no me escucha y no me responde. Y comenzamos como que nosotros vamos a culpar a Dios de cosas que nosotros somos los culpables por no humillarnos delante de Dios. Entonces, es tan importante este pasaje. Entonces dice acá, y estábamos diciendo, ¿no? La recompensa de Dios, y lo dice la palabra de Dios, ¿no? Él mira de lejos, o sea, no lo escucha. Esa es la realidad, que Él no va a escuchar la oración. Luego sigue diciendo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo quiero ir así pasaje por pasaje en esta hora. En realidad, hoy que es día también de los jóvenes y la enseñanza para la juventud, a mí me hubiese gustado hablar de José, de Daniel, de las cosas, de cómo es para jóvenes, ¿no? Es una guianza muy bonita, pero sabe, así de jóvenes y de niños, lo primero que tienen que uno aprender es a orar, y son una de las primeras enseñanzas de Jesús. ¿Para qué? Para que nuestra oración sea escuchada, y cuanto más de un joven que tanto necesita de Dios. A veces los jóvenes piensan que no necesitan porque su misma juventud les hace tomar decisiones de su mente, pensando que son buenas y vienen a hacer las decisiones equivocadas. Pero qué lindo sería que los jóvenes
aprendiesen a lo que el Señor dice en la palabra en cuanto a la oración, para que sus vidas, su futuro sea diferente. Y lo vamos a ver más adelante. Lo dice, ¿no? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, quiere decir que acá en este pasaje de Mateo 6:6 está hablando de un tiempo de intimidad con Dios. Yo hablo bastante de la intimidad con Dios porque en la intimidad es donde va a salir uno transformado, y en una de esas intimidades Dios nosotros podemos tener una visitación de acuerdo al corazón, cuánto de humillado y de necesitado esté. Verdad que justamente antes de que hable aquí, cuando habla de las bienaventuranzas, dice bienaventurados, dice los pobres en espíritu. Entonces, es impresionante que lo importante que es que nosotros tengamos la necesidad de Dios, de entender que necesitamos a Dios. No podemos hacer nada sin Dios. Estaba yo escuchando cómo hay teorías de que como humanos tenemos que usar la razón, dice la gente. Mucha gente dice, no, con razón es que vivimos, por la razón vivimos. No, nosotros vivimos por Dios, no por la razón. Y no podemos vivir. Entonces la intimidad con Dios es de donde va a nacer algo poderoso. La intimidad con Dios va a ser en que en algún momento, de acuerdo a nuestro corazón y a nuestra necesidad, de acuerdo a ese espíritu pobre, el espíritu pobre necesita a Dios. Entonces yo no puedo sentir que a mí ya me sobro de espíritu y no necesito, no, más bien necesito más. Cada día, en todo tiempo y en todo el día, para todo necesito de su espíritu. Entonces, ¿dónde yo voy a tener esa llenura, esa transformación por su espíritu? En la intimidad con Dios. Por eso él lo dice, entra y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Cuando vemos ese pasaje de Mateo 6:6, podemos ver que de ahí, de esa intimidad, es donde va a salir algo grande. De esa intimidad es donde va a salir lo que dice Romanos 8. Y yo me paso ahora a Romanos 8, en donde nosotros vamos a ver lo que dice Romanos 8. ¿No? Dice, está hablando acá del espíritu. Dice, porque todos, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A ver, vamos a poner una figura. Cuando tú tienes un problema y tú tienes confianza, porque entre padres e hijos hay hijos que dicen, no, mi mamá es como mi amiga, mi mamá es como mi hermana. Entonces hay una confianza. Entonces hay una confianza porque la madre seguramente con la hija han tenido muchas conversaciones, siempre han caminado juntas y hay una relación íntima donde consideran a la mamá como no solo es su mamá, sino su amiga. Igualito es con Dios. Si uno no busca a Dios, si uno no le busca en esa intimidad, en esa conversación íntima con Dios, entonces no vamos a conocerlo y no vamos a tener esa unidad que debemos de tener. Entonces, en la intimidad es donde nosotros vamos a recibir lo de su espíritu y nosotros vamos a ser transformados y vamos a ir siendo cambiados porque
Él nos va a dar lo suyo. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo, dice, y acá lo dice, ¿no? En Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, en la intimidad es donde nosotros vamos a aprender a ser guiados. Y tanto nos va a gustar ser guiados porque vamos a saber que su guianza es exactamente lo mejor, es buena, porque todo lo de Dios es bueno. Entonces, nosotros no podemos decir que somos guiados si no tenemos una intimidad, porque en la intimidad nosotros tenemos esa visitación. Entonces, tenemos que, dice acá la palabra de Dios, entre todo lo que habla del Espíritu, está hablando en el versículo 26, dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, cuando nosotros estamos necesitando, nosotros necesitamos respuestas, nosotros necesitamos guianza, nosotros necesitamos mucho de Dios. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a tener esa guianza de Dios? Justamente en esa intimidad con Dios, en esos momentos de intimidad es donde vamos a conocer a Dios y vamos a conocer lo que es su espíritu y lo que es esa ayuda en nuestra debilidad. Entonces viene a ser que Dios nos va a conectar. El Espíritu, o sea, el Espíritu Santo nos conecta a Dios y los deseos de Dios van a venir a través de su Espíritu para nuestra vida. Lo mejor. Por eso decía yo, me hubiese gustado hablar de cosas lindas como son de los jóvenes de la Biblia, pero esto es tan importante para el joven porque aún su futuro está en... Nosotros vivimos un presente, pero no sabemos nuestro futuro. Nosotros vivimos nuestro presente, todo lo que hemos hecho hoy, y aún mañana sabemos y podemos planear qué vamos a hacer. Pero Dios sabe nuestro futuro, y si nosotros vamos a caminar en lo trazado de Dios para nuestro futuro, es por el Espíritu donde nosotros vamos a caminar en ese futuro. ¿Por qué uno fracasa? Porque no le pidió a Dios, porque uno con su mente y con sus deseos y las emociones es que nosotros caminamos. Pero cuando nosotros dejamos a nuestra carne, dejamos la emoción, dejamos todo eso y caminamos guiados por el Espíritu, entonces nuestra vida va a ser la que Dios ha determinado para nosotros. Dice, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Nosotros no sabemos qué vamos a pedir. Nosotros vamos a pedir según nuestro deseo de la carne, nuestro deseo de nuestra mente, deseos de nuestras emociones. Pero lo de Dios va a venir por el Espíritu. Y dice, hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Ahí está diciendo, no lo sabemos cómo pedir. Pero el Espíritu mismo es el que intercede. Entonces, ¿cómo es esto? Que cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, una intimidad con Dios, un anhelo, una necesidad de Dios, un espíritu necesitado de Dios y lo busca, entonces nosotros lo que pedimos va a ser lo que el Espíritu dice, que todo lo escudriña de Dios y nos da a nosotros.
Entonces, el Espíritu mismo intercede. Entonces, el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros es el que va a comenzar, así como cuando nosotros le pedimos que nos ayude a hablar algo que necesitamos hablar y yo no lo sé, y Señor, dame sabiduría, igual es en la oración. El Espíritu es el que va a llevarnos a pedir lo que conviene. Entonces, cuando nosotros estamos abandonados en Dios, eh, en, en, en querer que Dios sea el que nos guíe en todo, entonces el Espíritu mismo es el que va a interceder por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Ahora, yo digo, qué fuerte y qué grande es esto. Entonces quiere decir, a veces no, uno ora, uno llora y uno dice, ay, pero no sé por qué tengo ganas de llorar. Es que no eres tú, es el Espíritu mismo que está intercediendo y está con gemidos indecibles. Entonces tu interior quiere llorar. Entonces yo siempre digo, ¿quieres llorar? Llora. Porque ¿cómo le vamos a evitar llorar? Si no eres tú el que está, uno mismo siente, ¿no? Y dice, ¿por qué? Es que el Espíritu es como que estaría con un anhelo grande de que se haga la voluntad de Dios para nuestra vida. El Espíritu mismo es el que está anhelante de que la voluntad de Dios se manifieste en tu vida. Y muchas veces nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios, pero el Señor nos ha dicho bien claro, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces nosotros, no, dice la palabra, hemos recibido su espíritu y nosotros no vamos a estar en esclavitud porque nosotros hemos recibido un espíritu de valentía y de poder, no un espíritu de cobardía. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado de su espíritu, pero ¿cómo puedo decirlo? A manos llenas, sin medida, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios es que nosotros hagamos su voluntad. El anhelo de Dios es que nosotros vivamos como Él ha trazado nuestra vida. Él ya la trazó para que nosotros la vivamos por el trazo que Dios ha hecho. Entonces, para todo hay trazos. Y nosotros obedecemos los trazos, ¿no? Desde que estudiamos incluso, ¿no? Nos enseñan trazos. Pero nosotros nos ha trazado Dios un camino y no a veces queremos caminar por el camino trazado por Dios porque más queremos obedecer a nuestras emociones que a Dios. Dios es tan grande y lo vamos a toda la palabra de Dios se confirma en los libros escritos, que es tan emocionante para mí. Muy, muy emocionante estos pasajes, ¿no? Que dice, porque Él dice, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Efesios 1, 4 para adelante. ¿No? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, para hacer alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, el que camina guiado por el Espíritu, el que camina en las manos de Dios completamente,
entrando en intimidad con Dios para saber lo que Dios tiene para mí, porque yo no lo voy a saber si yo no entro en intimidad con Dios, Él conmigo, yo con Él, dos, para saber qué es lo que Dios tiene para mí. Esto es demasiado grande para mí, de saber que Dios te va a guiar a lo que vas a hacer. Y eso solamente lo vas a saber en entrar en la oración. Por eso es que si volvemos al pasaje, que cuando empieza la oración, después de habernos dicho toda la soberbia afuera, y más bien entras en una intimidad conmigo, porque en ese cuarto, cerrada la puerta, yo te voy a transformar y yo te voy a enseñar. Entonces, Dios nos enseña. Nosotros ahí vamos a tener las experiencias con Dios, en donde nosotros en esa relación, como les decía, por su Espíritu, nosotros vamos a ser guiados y guiados por su Espíritu, como lo hemos leído en Romanos, ¿no? Entonces, vamos a ser guiados y vamos a ser enseñados y vamos a orar como conviene, o sea, para pedir como conviene, como lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender lo grande que es el amor de Dios, tan grande, y por el puro afecto, dice, de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, el amor de Dios es tan grande, que no solamente Él quiere salvarnos de lo que nos ha salvado del pecado, que nos ha salvado de toda la inmundicia en que hemos estado, para limpiarnos, sino también quiere que vivamos de acuerdo a lo que Él ha planeado para todos nosotros. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso lo sabemos, lo podemos repetir, pero ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Él, como hijos que somos, dice, ¿no? Acá ya lo dijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, acá viene, por eso lo relaciono en lo que es la oración y la intimidad con Dios. ¿Para qué? Para que por su Espíritu, que nos enseña a orar como conviene, y nos va a guiar a pedir la voluntad de Dios para nuestras vidas en toda área. Muchas veces uno lo saca del negocio, lo saca de la empresa a Dios. No, más bien Él es perfecto, y todo lo que nosotros podamos decírselo a Él para hacer, va a ser un éxito. Entonces, si nosotros no entendemos esto, y mucha gente solamente espera que un profeta le diga su futuro, no, entra en la intimidad con Dios para que Dios mismo te guíe qué cosa vas a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque dice que Él nos va a hacer sobreabundar en sabiduría e inteligencia, para que nos dé a conocer el misterio de su voluntad, porque es un misterio. Pero ese misterio de Dios, del corazón de Dios, el Espíritu nos va a revelar y nos va a poner en nosotros, aún para orar, el deseo de Dios, no nuestra emoción, no nuestro deseo, sino el de Dios, que es perfecto. ¿Cómo dijiste antes, María?
bueno, agradable y perfecto. Entonces, es algo tan grande, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces nuestra vida está trazada. Les estaba diciendo, trazos hay para todo hay trazos. Y acá Alfredo sabe últimamente de los trazos, perfectamente. Para todo hay trazo, porque si no te sale chueco, te sale mal, porque si tú trazas algo y vas a hacer un mueble y vas a hacer el trazo de acá más pequeño que el mueble te va a salir chueco. Y si de arriba también este es más chico y esto es más grande, te va a salir también torcido. Para todo hay trazos perfectos, ¿verdad? Hay gente muy entendida que hace hasta ecuaciones para hacer sus trazos. Yo me olvidé ya porque hace 50 años salí del colegio. Pero hay trazos. Pero lo impresionante que yo siempre comparo con la vida natural es que todos nosotros obedecemos a un trazo. Si no nos sale mal, ¿verdad? Para hacer un techo tienes que trazar bien los fierros porque no puedes poner uno más largo que el otro, tiene que ser exacto. Para hacer todo es exacto, porque si te equivocas, malograste el fierro, malograste la plancha, malograste lo que tú tienes que hacer. Para todo hay exactitudes. Eso hablando a los hombres, a las mujeres. Para hacer una torta tiene sus medidas, no le puedes poner 3 tazas de harina y 5 de azúcar, no puedes. Hay cantidades, hay una guianza, hay unas medidas, hay un trazo para todo, pero para lo que significa de Dios no nos gustan sus trazos. No nos gusta. Para todo tenemos que aprender a hacer, porque el que va a hacer un mueble no lo adivina, lo tiene que aprender. Nosotros, para poder vivir en el trazo de Dios, que es el perfecto, tenemos nosotros que entrar en esa intimidad y obedecer la palabra de Dios. Y para conocer, yo digo, ¿por qué no nos da esa curiosidad? Si tú ves un mueble y dices, ¿y cómo lo habrá hecho? ¿No? O ves algo, una mesa, todavía estaban viendo una mesa bien rarita y bien bonita, ¿y cómo lo habrán hecho? ¿No? Bueno, parece que son tablas nomás y acá 2 y fácil, pero ¿cómo lo habrán hecho? Entonces uno está, pero las cosas de Dios, para saber qué cosa Dios quiere para mi vida, yo no comienzo a preguntar, ¿y cómo lo hago? ¿Y qué hago? ¿Por qué yo no comienzo a averiguar en la palabra de Dios y cómo yo puedo conocer lo que Dios quiere para mí? Entonces comienzo a buscar cómo es, o le pregunto a Dios, cómo es que yo puedo saber, todo está escrito, cómo podemos saber el trazo de Dios para nuestra vida. Él nos va a dar a conocer ese misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las están en la tierra. Entonces, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si nosotros queremos vivir en la voluntad de Dios, entonces no perdamos tiempo, sino comienza a entrar en la búsqueda de Dios. Entonces comienza a entrar ¿dónde puedo encontrar ese camino? ¿Dónde? ¿Cómo? Acá está escrito. Intimidad, para que Dios te
te llene de su espíritu, haya una conexión. Por eso nos ha puesto un espíritu Dios, porque es el espíritu que se conecta al espíritu. Entonces Dios quiere tener una conexión con nosotros, ese es el deseo de Dios, para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él se ha propuesto en sí mismo para cada uno de sus hijos. Eso es lo grande y maravilloso de Dios. ¿Cómo podemos? Entonces hay fruto. Entonces cuando uno vive en ese caminar con Dios, buscando el trazo de Dios para nuestra vida, entonces nosotros vamos a ver fruto. Y el fruto, como les decía el otro día, es visible. Entonces vamos a tener un fruto y nosotros mismos nos vamos a dar cuenta, era el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque hay fruto. Hay fruto y mi anhelo en el corazón sigue siendo la búsqueda de Dios. El primer fruto es que mi corazón va a anhelar, va a seguir anhelando. ¿Por qué? Porque lo voy conociendo, lo voy experimentando, lo voy viendo, me va asombrando Dios con sus maravillas, y eso que me va asombrando Dios me pega más a Dios, me lleva más a esa búsqueda. Entonces viene esa pasión por las cosas de Dios. Entonces ya no viene la flojera, el desánimo, el retroceder, como decía ayer, no, al contrario, más bien más lo conozco, más me sorprende Dios, entonces más lo amo y más lo busco. Amén. Yo dije que iban a intervenir y yo nomás hablé. Dios es muy grande, es muy grande, es muy maravilloso. Solamente tenemos que buscarlo para poder experimentar lo que es Dios. Y ahí es pues cuando ya no podemos vivir sin Él. Ahí es cuando comenzamos a entender que sin Él nada puedo, nada. Entonces Él entra en todo. Yo entro a ese trazo de Dios que viene a ser el perfecto, el que no va a estar chueco, el que no va a estar mal hecho. Por eso dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Alguna pregunta, algo también? Creo que querías agregar algo. Está clarito, clarito. Amén. Yo llegué tarde mismo. ¿Cómo dice? Yo llegué tarde mismo. Sí, pues acá hay. A ver, alabado sea Dios, todos los que se han conectado hoy. Recién más o menos que veo. Que Dios los bendiga a todos los que se han conectado hoy y que la palabra del Señor se ponga en práctica, ¿verdad? Que cuando nosotros nos conectamos con Dios, nuestro espíritu se conecta, Dios nos va a guiar de una forma maravillosa, grande, admirable. No hay otra forma de conocer a Dios. No existe otra forma. Esa es la forma. Y esa es la forma más impresionante, ¿no? Que Dios nos ha dado esa libertad. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz. Y que esa sangre que derramó, ese sufrimiento ha hecho que nosotros podamos llegar hasta el trono de la gracia de Dios, ¿no? Por medio de Jesucristo. Amén. Y nos ha dado de su espíritu. Eso a mí me conmueve, me sacude, me tiene con vida.
saber que nos ha dado su espíritu, con nosotros su espíritu. No sé si lo pueden entender, el mismo espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué somos nosotros? Digo, ¿qué somos? Para que Él nos dé de su espíritu, para podernos conectar con Él, para tener esa conexión y nos pueda guiar, nos pueda ayudar, nos pueda, ¿no? Como dice la palabra, en nuestra debilidad. Pero ahí está el Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por lo grande que es, por lo maravilloso. Señor, te damos gracias porque eres grande, eres maravilloso. Señor, tu palabra nos conmueve, nos asombra. Pero Señor, no solamente queremos quedar asombrados, sino tener esa búsqueda. Que por todo, Señor, los que te hemos recibido, tener ese anhelo, Señor, de cada día conocerte más, de tener, Señor, esos momentos que tú nos sorprendes. Señor, no solo con tu misericordia nos sorprendes diario, pero que nos sorprenda, Señor, con esas grandezas de guiarnos, de enseñarnos, Señor, lo perfecto que tú te has propuesto en tu corazón para cada uno de nosotros, que podamos conocerlo, conocer ese propósito, Señor, tu voluntad, de vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad, así como tu Hijo, Señor Jesucristo, lo dijo, que sea tu voluntad y no la mía. Que hay en nosotros, Señor, eso. Que hay en nosotros ese buscarte, Señor, para ser transformados en todo, en todas, Señor, nuestras debilidades, Señor, ser transformados y que cada día nos parezcamos más a ti, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y también en esta noche no dejamos, Señor, de pedirte por las personas que necesitan sanidad, que necesitan, Señor, de tu mano poderosa, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por Ángela Vaca, Señor. Te pedimos tu mano poderosa, oh Dios, extiende sobre ella, Señor, y sea sana. Restaura, Señor, sus órganos. Restáuralos, Señor, y que, Padre, estamos creyendo, Señor, que tú eres lo que tu palabra dice y nos agarramos, Señor, de tu palabra. Tú eres nuestro sanador, oh Señor, y por tu llaga, Señor, fuimos curados. Esa curación necesitamos, Señor, y rogamos, Señor, ante tu presencia, Señor, hasta el trono de tu gracia, oh Dios, para pedir tu socorro, Señor, en la sanidad de nuestra hermana. Padre, ponemos en tus manos también a Roland Tupayachi, Señor, para que tú pongas tu mano sanadora, oh Dios. Cada persona, Señor, que estamos orando en estos tiempos, te pedimos, Señor, tu misericordia, descienda, Señor, por esos niños que sufren, por esos jóvenes, Señor, y adultos de toda edad, Señor, enfermedades, Señor, de muerte. Señor, te pedimos tu misericordia, tu mano, Señor, extendida de sanidad. Te damos gracias, oh Dios, porque eres bueno, porque, Señor, nos has hecho hijos a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque todas las cosas están en Cristo. Y los tiempos y todo para nuestra vida, Señor, que podamos nosotros entender y también tener paciencia y esperar, porque tú nos formas en paciencia, Señor. Gracias te damos, oh Dios, te damos la gloria y la honra y te pedimos, Señor, que nos llenes de tu espíritu y ser, Señor, esas personas, hijos valientes, Señor, con un espíritu de valentía y de poder. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos mañana saliendo al Sinaí y también el domingo
Los que salen domingo se reúnen acá a las 8 de la mañana, 8 en punto, sale, entonces un poco antes de las 8, y el día de mañana también a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, hermanos.